La historia de Ucrania en el siglo XXI es una de agitación, una nación atrapada en un tira y afloja geopolítico. Comenzó en el invierno de 2013, cuando las calles de Kiev, la capital de Ucrania, se llenaron de manifestantes. Se manifestaron contra la decisión del entonces presidente Viktor Yanukovych de suspender un acuerdo de asociación con la Unión Europea, una medida vista por muchos como un favoritismo hacia Rusia. Estas manifestaciones, conocidas como Euromaidán, se convirtieron en una revolución en toda regla. Yanukovych fue derrocado en febrero de 2014, huyendo a Rusia. Los eventos de Euromaidán fueron aclamados por muchos como una victoria para la democracia, una revolución popular contra la corrupción y el autoritarismo. Sin embargo, esta interpretación no fue compartida universalmente. Rusia, en particular, vio el derrocamiento de Yanukovych como un golpe de Estado ilegal orquestado por Occidente. Esta diferencia de percepción puso al descubierto las profundas divisiones que existían, y siguen existiendo, entre Rusia y Occidente sobre el futuro de Ucrania. Tras la destitución de Yanukovych, Rusia se movió rápidamente para anexar la península de Crimea, un territorio ucraniano con una población mayoritariamente rusa. Moscú justificó sus acciones afirmando que estaba protegiendo los derechos de los hablantes de ruso en Crimea, quienes, según afirmaba, estaban bajo amenaza del nuevo gobierno ucraniano. La anexión fue recibida con condena internacional y resultó en la imposición de sanciones a Rusia. Sin embargo, también señaló la disposición de Rusia a usar la fuerza militar para asegurar sus intereses en la región. La anexión de Crimea fue solo el comienzo de la agitación que envolvería al este de Ucrania. En la región de Donbass, compuesta por los oblasts de Donetsk y Lugansk, los separatistas prorrusos, apoyados por Moscú, lanzaron una insurgencia armada contra el gobierno ucraniano. El conflicto en Donbass se convirtió rápidamente en una guerra a gran escala, con ambos bandos acusándose mutuamente de atrocidades. Los acuerdos de Minsk, firmados en 2014 y 2015, tenían la intención de lograr un alto el fuego y una solución política al conflicto. Sin embargo, estos acuerdos resultaron en gran medida ineficaces y la lucha continuó, aunque con menor intensidad. Lo que había sido un conflicto latente durante 8 años explotó en una guerra a gran escala en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, justificó la invasión afirmando que Ucrania era una parte histórica de Rusia y que el país estaba siendo utilizado por Occidente para amenazar la seguridad de Rusia. La invasión se encontró con una condena internacional generalizada, y muchos países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, impusieron severas sanciones a Rusia. Occidente también respondió proporcionando a Ucrania miles de millones de dólares en ayuda militar, incluyendo armas, municiones e inteligencia. Este apoyo resultó fundamental para ayudar a Ucrania a resistir la invasión rusa. Las fuerzas ucranianas, reforzadas por el apoyo occidental, opusieron una feroz resistencia, infligiendo grandes pérdidas al ejército ruso. Desde entonces, el conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste, con ambos bandos atrincherados para una larga lucha. La invasión de Ucrania ha tenido consecuencias de gran alcance, no solo para Ucrania y Rusia, sino para todo el mundo. La guerra ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía, escasez de alimentos y una crisis de refugiados en Europa. También ha tensado las relaciones entre Rusia y Occidente hasta su punto de ruptura. El conflicto en Ucrania también ha reavivado el debate sobre el papel de la OTAN en la Europa posterior a la Guerra Fría. Rusia considera la expansión de la OTAN como una amenaza para su seguridad y ha exigido garantías de que a Ucrania nunca se le permitirá unirse a la alianza. Occidente, por su parte, ha rechazado las demandas de Rusia, argumentando que la OTAN es una alianza defensiva y que cada país tiene derecho a elegir sus propios acuerdos de seguridad. En medio de esta lucha geopolítica, la voz del veterano diplomático Henry Kissinger, una figura clave en la configuración de la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría, se ha convertido en una voz controvertida. Kissinger, quien durante mucho tiempo ha abogado por un enfoque realista de las relaciones internacionales, ha argumentado que Ucrania debería servir como un puente entre Rusia y Occidente, en lugar de un campo de batalla. Ha sugerido que Ucrania debería adoptar un estatus neutral,
renunciando a la membresía de la OTAN a cambio de garantías de seguridad, tanto de Rusia como de Occidente. La propuesta de Kissinger, aunque quizás bien intencionada, ha sido recibida con escepticismo desde muchos sectores. Los críticos argumentan que recompensaría la agresión de Rusia y dejaría a Ucrania vulnerable a futuras presiones de Moscú. Sostienen que Ucrania tiene derecho a elegir sus propios aliados y que Occidente no puede apaciguar a Rusia a expensas de la soberanía ucraniana. A medida que la guerra en Ucrania continúa, es el pueblo ucraniano quien soporta la peor parte del sufrimiento. Millones han sido desplazados de sus hogares y miles han muerto. La guerra también ha tenido un impacto devastador en la economía ucraniana, con ciudades reducidas a escombros e infraestructura paralizada. La comunidad internacional ha respondido a la crisis humanitaria en Ucrania con una gran cantidad de ayuda. Sin embargo, las necesidades son inmensas y es probable que la situación empeore a medida que continúe el conflicto. La guerra en Ucrania es un claro recordatorio del costo humano de los conflictos y la urgente necesidad de una resolución pacífica. A partir de marzo de 2025, las perspectivas de paz siguen siendo esquivas. Las conversaciones de alto el fuego se han estancado y ambas partes parecen decididas a seguir luchando. La guerra en Ucrania es una tragedia para todos los involucrados, un conflicto sin soluciones fáciles y con el potencial de remodelar el panorama geopolítico en los años venideros.